docentes en todo el país, pero en Chubut en particular, nos muestra una situación de conflictividad muy delicada. Entonces me permito tomar apenas 2 minutitos iniciales para decir algo al respecto, en forma sucinta, sin ánimo de disrupción, sino simplemente de puesta en contexto, acompañando además el deseo de una pronta resolución de estos conflictos que todavía persisten. Preguntarnos cómo llegar a fin de año, por supuesto, incluye preguntarnos cómo llegar a fin de mes, parafraseando un poquito el título, y como los docentes de Chubut han tenido desde el comienzo de la crisis docente, que se remonta ya a 2017, una serie de dificultades relacionadas con el pago escalonado de salarios, con la ausencia del aguinaldo, con ciertas trabas, digamos, que incluyeron una cantidad de dificultades. Me incomoda hablar de esto cuando quiero hablar de pedagogía, cuando quiero hablar de didáctica, me incomoda tener que hablar de la detención ilegal de dirigentes sindicales docentes, me incomoda, digamos, plantear este tipo de cuestiones, tener que mostrar estas imágenes tan distintas de las dos maestras hermosas que me prestaron su rostro, me incomoda, me pone nervioso, ¿no? En fin, no es mi propósito profundizar sobre el tema, pero sí dejarlo planteado, simplemente como un marco contextual para entender el trabajo pedagógico, que es de lo que sí quiero hablar más extensamente hoy, que es de lo que puedo hablar sin que se me trabe la voz, y que es además de lo que más me gusta hablar, de lo que más me gusta pensar, y lo que me moviliza, y la bandera que agito no es la bandera de las cosas que tendrían que estar bien desde el principio, sino la bandera, por ejemplo, del juego, la educación inicial, y de ese hermoso espacio de encuentro que es el jardín. Así que, bueno, mi tristeza y mi mayor deseo de que esto nos deje trabajar y que además de llegar a fin de año, podamos llegar a fin de mes, y mi solidaridad con los docentes chubutenses. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación, agradecerte a vos, Delia, tu presentación previa, en la que también estuve ahí escuchando muy atentamente y tomando nota. Decir que estamos en un momento en el cual, bueno, la escuela, interpelada por las circunstancias, nos pone, como vos muy bien decías, en un desafío que implica repensar encuadres, repensar cómo se hacen las cosas, y a mí me gustaría, tal vez se va a complementar bien con lo que vos habías planteado, darle un sentido más específico, más puntual, más didáctico tal vez, y compartir un pequeño ejercicio que he venido haciendo en los últimos meses, que es el de mirar qué hacen los jardines. Por un lado, mirando las páginas web en la cual comparten actividades con la familia, por otro lado, conversando con docentes, con directivos, realizando pequeños estudios de campo o, digamos, pequeñas investigaciones en el marco de las cátedras con estudiantes de investigación, etc. Entonces, mirar de un pantallazo un poco qué es lo que se está haciendo en los jardines de infantes para llevar adelante esta situación, y desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, digamos, cuáles serían esas cuestiones que se están desarrollando en este momento, ¿no? Por eso he puesto este título, no sé si se está viendo, ¿no? La pantalla, y que tiene que ver con volver a preguntarnos por el sentido de la educación inicial. Dejo este título simplemente para comentarlo un poco, sin demasiada imagen, sin demasiado ejemplo. Creo que pensar en la educación inicial en este contexto es pensarla, en primer lugar, decimos, sin el edificio, porque los chicos no vienen al jardín. Pero creo que lo que más perdemos en la pandemia y en esta virtualización forzosa de la enseñanza no es el espacio escolar, sino el tiempo escolar. El tiempo que en el jardín le brindamos a los chicos para jugar, el tiempo que en el jardín le brindamos a los chicos para aprender, el tiempo de esos momentos que tiene la jornada escolar y que son momentos que enseñan, porque es un tiempo además cuyo valor, como nos viene señalando la pedagogía, es el valor de brindarles a los chicos un tiempo fuera de casa, y por otro lado de brindarle a las familias un tiempo sin los chicos, que en este momento no tienen,
Y me pregunto si tal vez una de las cosas que los jardines están haciendo no es ayudar a las familias a transitar de una manera interesante, enriquecida y gozosa esta convivencia extendida que están teniendo con sus propios hijos, que están en casa 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Me da la sensación, y creo que esto se va a ver en los ejemplos que voy a mostrar, de propuestas pedagógicas de los jardines, que las escuelas infantiles no están tratando de adaptarse a los tiempos que corren, que es de alguna manera una de las cosas que suelen demandarse, ¿no? Un adaptarse a la situación, y es verdad que en algunos sentidos tenemos que adaptarnos, pero también están tratando de adaptar, por ejemplo, la tecnología a los usos pedagógicos. Una tecnología que sus usos por defecto no siempre coinciden con los valores, las necesidades de la enseñanza en la educación inicial, ¿no? Algunas cosas a las que estábamos más o menos acostumbrados a trabajar en los jardines las hemos tenido que poner un poco a un lado. Tal vez la más significativa es la evaluación. No son tiempos de pedir, sino que son tiempos de brindar, no son tiempos de medir lo que un niño logró o no logró, sino que son tiempos de poner a disposición interesantes y enriquecidas oportunidades para jugar, para conectarse, para mirar el mundo. También son tiempos, y coincido mucho con Delia, de documentar lo que está pasando, porque es un gigantesco experimento lo que está sucediendo. Y por supuesto estamos explorando distintas formas de ser escuela, nuevas formas de llegar a las chicas y a los chicos como escuela, ¿sí? Entonces, nos invito a recorrer algunos ejemplos, algunas situaciones, algunas cosas que se vienen haciendo en los jardines. Empiezo por cuestiones muy generales, ¿no? La cuestión del cuidado de la salud. En los jardines siempre estuvo, siempre les trajimos a los chicos en algún momento algo referido a la higiene, al cuidado de la salud, del cuerpo. La ESI tiene que ver con eso también, pero digamos que más allá de ciertas campañas de vacunación, de cierto cuidado de lavarse los dientes, de lavarse las manos, el cuidado de la salud era un tema que percibíamos más bien como un agregado un poco pintoresco, y en este momento el cuidado de la salud pasó brutalmente a primer plano, y muchos jardines están no solo ayudando a los chicos a adquirir pautas de prevención para no contagiarse el coronavirus, sino también acompañando a las familias cuando se producen casos de contagio, acompañando a los chicos cuando se producen situaciones de las que ya sabemos que lamentablemente se producen por culpa de esta maldita peste que nos viene pisando los talones. En el mismo sentido, los jardines están funcionando como espacios comunitarios de referencia, en los cuales se acompaña, en los cuales se acercan recursos necesarios, provistos la mayor parte de las veces por el Estado. Entonces también el jardín es un lugar en el cual se materializan políticas públicas, es decir, las cosas que surgen de los programas, de las políticas, los jardines las convierten en encuentros en los cuales suceden cosas a personas de carne y hueso, y el encuentro para ir a buscar los bolsones, por ejemplo, en muchos lugares se está convirtiendo también en parte del encuadre pedagógico. Y esto es interesante, ¿no? Porque es el momento en el que los chicos vuelven también físicamente al jardín, o las familias, o hay algún tipo de encuentro presencial, ¿no? Más allá de que en otros niveles también, y en el jardín probablemente se acercan materiales vinculados con lo pedagógico. Una de las discusiones más fuertes que se ha instalado es la de los contenidos y el vínculo, ¿no es cierto? Si la enseñanza en el jardín ahora se fija en los contenidos, o si se fija puramente en el sostenimiento del vínculo. Y me parece que esa es una distinción que retoma dicotomías muy antiguas en el jardín. A mí me parece, como a mucha gente, que esta dicotomía entre el vínculo y el contenido, que posee resonancias de cierta dicotomía más antigua entre lo pedagógico y lo asistencial, entre la enseñanza y el cuidado, es por supuesto una falsa dicotomía. No tenemos que elegir entre enseñar y cuidar. Enseñamos y cuidamos, pero yo agregaría a ese y un porqué. Es decir, la manera que los jardines tenemos de enseñar
es una manera que está imbricada con el cuidado, y la manera que tenemos de cuidar está imbricada con la enseñanza. Entonces no es que enseñamos y cuidamos tampoco, enseñamos porque cuidamos, y cuidamos porque enseñamos. Entonces, no sé, acá los ejemplos que muestran las imágenes son los de espacios de conversación, de contención, que a través, digamos, ya no del cuaderno de comunicaciones, como solía ser, sino a través de otros medios virtuales, comentarios en una actividad, en un blog, se da un vínculo cariñoso, un vínculo de presencia constante, un vínculo sostenido en el tiempo, y el otro es un juego, es un bingo de abuelos y abuelas, con las caras de las abuelas y los abuelos, que la maestra propuso hacer para que los chicos tengan presente la cara, los nombres, la imagen de sus abuelos. Es uno de los vínculos más golpeados, el de los nietos y los abuelos, ¿no? Porque los abuelos son más vulnerables a la enfermedad, están más en riesgo, porque son menos tecnológicos en general, y los chicos chiquitos también son menos proclives a sostener una conversación sostenida a través de una pantalla fría. Entonces, bueno, este tipo de actividades que los acercan dan cuenta de esta función también del jardín, de sostener y acompañar los vínculos de afecto, no solo del jardín de la maestra con los nenes y las nenas, sino también otros vínculos que son importantes para los chicos. El gesto de la maestra, esta es una maestra, si no recuerdo mal, salteña, el gesto de las maestras de preparar un espacio amorosamente, de ponerse delante de la cámara, profes que nunca habían hecho esto, muchas de ellas, los profes no somos youtubers, en todo caso, muchos habrán usado las redes o incluso YouTube para colgar contenidos que les interesaba, pero esto es otra cosa, ¿no? Aparece otro ponerle el cuerpo que tiene que ver con lo vincular, con el cuidado, que tiene que ver con poder reconstruir del otro lado, que del otro lado de la pantalla hay otros, hay otras a los que les están pasando cosas, que hay compañeras, que hay compañeros, que hay docentes, ¿no? Entonces me parece bellísimo ver estas escenografías que distintas docentes arman para poner frente a la cámara y compartir con las chicas y los chicos aquello que les ofrecen, que les brindan, que les propone como escenario. Una segunda imagen que reúne varias propuestas tiene que ver con la posibilidad de, en el propio espacio doméstico, proponerle a los chicos que descubran cosas que estuvieron siempre ahí, pero que la maestra, que es la maestra jardinera, es la que le dice, ¿saben qué les traje hoy? Lo miramos juntos, descubrimos algo. Esta imagen del descubrimiento, que está tan imbricada en la pedagogía del nivel, es algo que se puede proponer, aunque sea a la distancia, descubriendo que en una hielera, por ejemplo, en este caso, puede haber una paleta de colores y de mezclas, en fin, descubriendo que mirando por la ventana el cielo cambia de color según la hora del día, según el estado del tiempo, que se le pueden sacar fotos y compartir esas fotos con la profe, y que después los compañeros también la manden y se arme algún tipo de mosaico. En fin, esto de descubrir algo nuevo en lo cotidiano ha sido aparentemente una constante en las propuestas pedagógicas de los jardines en el marco de la pandemia. Luego hay, por supuesto, el gesto crucial de la escolaridad, que es la de presentar el mundo, ¿no? Lo digo citando a Jorge La Rosa, que plantea esta imagen tan bonita, tan arendtiana, ¿no? Tan inspirada en esta filósofa Hannah Arendt, de que lo que hace la escuela es presentar el mundo más allá de lo cotidiano. No se trata solo de descubrir cosas que había que mirar bien para verlas porque las teníamos delante, sino cosas que no las tenemos delante y que para eso está la escuela, para mostrar cosas que no están ahí delante, sino que hace falta traerlas desde lejos en el espacio, desde lejos en el tiempo. Entonces, no sé, la técnica del autorretrato es algo que tiene que venir de la mano de un maestro, ¿no es cierto? Y estos ejemplos y estas invitaciones que vienen acompañadas de, conocían esta bandera, entonces, bueno, una maestra le mandó a los chicos, les invitó a hacerla, algún chico la hizo con un maple de huevos, pintó de cada color, imitando esto, y se compartieron huipalas en distintas técnicas. Una cuestión relacionada con la anterior, porque otra forma de presentar el mundo es presentar las cosas que pasan en el mundo, porque son cosas que nos pasan a todos al mismo tiempo, ¿no?
A diferencia de los acontecimientos personales, esos que se comparten en la ronda del jardín y que ahora se tienen que compartir de alguna otra manera, los acontecimientos del mundo, por ejemplo, las efemérides, cuando fue el Día de la Bandera, además en junio, llevábamos poco tiempo de pandemia, así que y todavía estábamos en una situación de cuarentena, digamos, que la gente respetaba. Entonces, estábamos más encerrados en los hogares, por lo menos en las ciudades grandes, en las que el virus circuló más, y ese Día de la Bandera se hicieron banderas con objetos, en fin, se compartieron un montón de imágenes de familias conectándose con ese evento. Significó dentro de las distintas efemérides que atravesamos una significativa. Pero los acontecimientos también tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con el aniversario del pueblo. Entonces los chicos armaron un collage con un montón de formas de homenajear a Tartagal porque había cumplido años la ciudad, ¿no es cierto? Entonces esto de conectarse con el mundo a través del jardín es otra de las constantes que las maestras y los maestros de inicial estamos proponiendo como espacios de comunicación, como espacios de puesta sobre la mesa del mundo común. En algunas provincias, conectarse con lo que sucede en el mundo implicó también conectarse, como siempre sucede en el jardín, con las problemáticas del mundo. Por ejemplo, los incendios en Córdoba, que vienen siendo y siguen siendo todavía un problema terrible, fueron ocasión de que algunas maestras cordobesas compartieran con los chicos, por ejemplo, una técnica que se utiliza para la reforestación en Japón y que los especialistas cordobeses están considerando para que los bosques vuelvan a crecer una vez que el fuego pueda aplacarse. Y también compartieron, por ejemplo, estas imágenes espectaculares de aviones apagando incendios, tirando agua. Entonces, creo que enganchar a los chicos con este gesto propio de la vida escolar que consiste en mirar un problema, y la escuela no tiene el poder para resolverlo, pero tiene el poder para conversarlo, para rodearlo, para ponerlo a cierta distancia y poder mirarlo desde distintos ángulos, para abrir algún tipo de conversación, aunque sea para proponer algún tipo de conversación sobre las cosas que suceden en el mundo. También las cosas que suceden en el mundo y que el jardín pone a discusión y socializa de forma horizontal, tienen que ver con lo que se hace a nivel productivo. Entonces, bueno, aquí se está mostrando cómo la elaboración del azúcar a partir de la caña tiene lugar con ciertas herramientas, con ciertos procedimientos, y el análisis de estos procedimientos, la puesta en común, el contacto de los chicos con ese mundo productivo, que ahora tal vez está sucediendo y hay que mirarlo por la ventana. Bueno, me parece que es otro de los modos de expresarse, de este conectarse con las cosas del mundo. La cuestión ambiental, en este sentido, viene ocupando un lugar importante. Si bien la versión infantil de la pandemia es que un chino se comió un murciélago y entonces se enfermó y empezó a contagiar a todo el mundo, la verdad es que el origen de la pandemia, como lo vienen señalando todos los científicos que entienden esas cosas, tiene que ver con el descuido del ser humano respecto del planeta en el que vive, la falta de cuidado de la biodiversidad, los intereses muchas veces van por otro lado, y así como el cuidado de la salud no estaba entre las primeras cosas que hacía el jardín antes y ahora pasó brutalmente a primer plano, si algo va a quedar probablemente como resultado de esta experiencia que estamos transitando en cuanto al currículum del nivel inicial y de todos los niveles, esperemos que sea una enorme jerarquización de la cuestión ambiental. Y esto ya se empezó a ver en el trabajo que hacen los jardines a la distancia, acercándole a los chicos algún tipo de reflexión respecto del efecto que tiene nuestro cuidado, nuestros hábitos cotidianos y nuestro modo de preocuparnos por la salud del mundo que habitamos juntos, y que si no se lo cuida se enferma, y eso se está poniendo muy, pero muy en evidencia por estos días, ¿no? Además de conectarse con los acontecimientos del mundo grande, los chicos, a través de sus docentes, se conectan con los acontecimientos de ese mundo más pequeño, que es el mundo que conforma la propia sala, el aula.
entonces los cumpleaños de los compañeros, entonces el conjunto de acontecimientos que rigen la vida cotidiana de los distintos y las distintas integrantes del grupo, forman parte también de un ecosistema social, de un ecosistema relacional, con el cual los chicos mantienen contacto. Ver las producciones de sus compañeros, en fin, saber que no son los únicos que están en sus casas transitando este momento difícil, sino que lo están haciendo también esas personas, esos rostros con cara, con hermanitos, con madres, con padres, con abuelos, que forman parte del grupo de pares, ¿no es cierto? Eso de estar con otros, que forma parte de ir al jardín. En los jardines, además, y esto me parece muy interesante, una de las primeras cosas que se empezaron a hacer es a crear bibliotecas, a crear distintos modos de reunión de materiales literarios, materiales audiovisuales. Bueno, cuando murió Quino, por ejemplo, se armó en varios jardines distintas formas de homenajes, algunas de ellas vinculadas con la recopilación y puesta a disposición de archivos de materiales, en ese caso vinculados al personaje de Mafalda, ¿no? Pero la existencia de archivos seleccionados no es lo mismo ir a YouTube para ver algo que ir a la biblioteca de videos que armó la maestra para ver algo. Lo que vemos en la biblioteca que armó la profe, que armó la seño, es mucho más interesante, porque lo armó pensando en nosotros, dirían los chicos, ¿no? En cambio a YouTube va cualquiera, ¿no? Volveré sobre este detalle de lo personal, de lo singular, de lo dedicado y de lo situado del mensaje del jardín hacia la actividad de los chicos en sus casas. Otra forma de intervención tiene que ver con el espacio del hogar. Antes, el jardín se decoraba la sala, y la palabra decoración no da cuenta de esa intención alfabetizadora que tiene, ¿no? En realidad se acondicionaba el espacio de la sala, se lo preparaba, se lo curaba, y se lo volverá a hacer, por supuesto, pensando en los efectos pedagógicos que tiene esa utilización del espacio. Entonces, proponerles a las familias que reserven alguna pared, algún lugar, para poner una banda numérica, para poner un calendario, para hacer actividades con estructuras fijas en las paredes del hogar, de la parte del hogar que esté disponible, ha sido otra de las formas que adoptó la pedagogía del nivel inicial en estos tiempos extraños. Me parece que es muy bonito esto, ¿no? De aulizar un poco, digo aulizar en el sentido de convertir en aula, un poco las paredes de la casa. En chicos de primaria se ha visto que eligen alguna pared de la cocina, con imanes en la heladera, etcétera, y pegan las tareas que les hacen hacer. En fin, la casa ha modificado un poco sus espacios, sus tiempos, su ritmo cotidiano, y algo ha tenido que ver el jardín en esa modificación. Con respecto al juego, en los hogares se están recibiendo de parte de los jardines propuestas para jugar que muchas veces consisten en fabricar juegos nuevos. Las maestras jardineras de ambos sexos fabricamos juegos con bandejitas de supermercado, mezclamos mazos de naipes con dados, fabricamos dados de distintas formas. Yo tengo algo, bueno, no lo voy a encontrar, acá está. ¿Sí? Habíamos hecho acá un dado con letras y caritas, qué sé yo. Quiero decir, esta inventiva que caracteriza a las y los docentes de nivel inicial tiene que ver con que muchas veces los juguetes comerciales, por supuesto, no están a la altura del pensamiento didáctico, están a la altura de un pensamiento más comercial. Entonces, bueno, los juguetes se venden más si poseen ciertas características atractivas, y en cambio los materiales de juego que inventamos en el jardín son materiales mucho más sutilmente pensados en relación a las formas de conocimiento que son invocadas en el acto de jugar. Entonces se están proponiendo algunas de estas cosas en las casas, y junto con las familias se están armando entonces este tipo de juegos. Acá se ven, bueno, paradigmáticamente ejemplos de juegos ligados a los sistemas de numeración y a la lectura o la escritura a partir del nombre propio, simplemente porque son dos íconos de esas áreas. Pero en este caso, por ejemplo, en
en una población rural, muy en el campo, se propone un juego que guioniza de otra manera el espacio, utilizando simplemente sogas y sillas, o se muestra un bowling hecho con centros de rollos de papel higiénico, ¿no? Entonces, con lo que hay, imaginativamente y creativamente, se piensa en forma didáctica, se piensa en forma pedagógica, y se despliega el juego, que como muy bien mencionaba hace un ratito Delia, es un contenido de alto valor en sí mismo, como hecho cultural, más allá de los contenidos que se puedan convocar desde el acto de jugar. Lo narrativo ha ocupado un lugar central en las propuestas de los jardines. Un lugar central porque la enseñanza es narrativa, pero porque además acercar relatos a los chicos es una manera de fabricar un tiempo que se parece al tiempo escolar. Si no tenemos ronda, tenemos un cuento. Si no tenemos la fila y subir la banderita a la mañana, tenemos poemas, tenemos pequeños videos que cuentan historias. Si no tenemos el encuentro físico en el cual el tiempo se detiene en el jardín y deja de ser el tiempo normal para ser el tiempo del jardín, en el que llego con el delantal, en el que suceden la sucesión de momentos que enseñan del jardín, bueno, creo que una de las formas más potentes de convocar ese tiempo diferente es el relato. Y evidentemente así lo perciben las maestras y los maestros, porque están brindando con mucho cariño, con mucha dedicación, a partir de estas recopilaciones cuidadas, material narrativo expresado en cuentos, en películas, en poemas, en distintas formas de relato, con o sin imágenes, con o sin libro. Hay también la propuesta de distintas formas de producción, distintas formas de generar escenarios en los cuales los chicos producen, fabrican, hacen, y entonces las maestras y los maestros nos hemos convertido en autores de largos tutoriales que explican cómo hacer algo e invitan a hacer. Esto incluye, por supuesto, todo lo que tenga que ver con aprovechar materiales que hay en la casa para construir juegos, espacios, distintas formas de consignas interesantes y lúdicas. También han aparecido muchas cosas vinculadas con el tiempo que ahora tenemos para ver crecer una semilla, por ejemplo, con la reproducción de modelos vinculados con cierta corriente artística. En este caso, esta profe propuso analizar la obra de una artista colombiana, y los chicos replicaron algo de esa estética con otros materiales. Y también la cocina. La cocina, que en el jardín siempre estuvo cerca, ahora está más cerca para los chicos, o por lo menos es uno de los espacios hogareños que son aliados de las maestras y los maestros. Es decir, la cocina siempre fue un lugar en el que se podía medir, en el que se podía pesar, en el que se podía contar, en el que se podía ver la transformación de las materias a través de las mezclas, a través del calor y el frío, porque está el horno, porque está la heladera. Entonces, bien, ahí tenemos en la cocina un espacio de poderosa alianza pedagógica, y esto se ha visto porque se la está aprovechando a la cocina, se la ve muy presente en las propuestas de los jardines. En algunos jardines también ya se trabajaba, y ahora se siguió trabajando, sobre algún tipo de cuadernillo. Este es un recurso más discutido, más polémico tal vez, porque, bueno, muchos piensan que se primariza de alguna manera el trabajo en el jardín cuando se apoya en este tipo de materiales que se asemejan cercana o lejanamente a los libros de lectura de la primaria, pero lo comento y lo muestro porque es algo que se ve, se ha visto, y lo he relevado en este recorrido también por propuestas de los jardines, y que también tiene que ver con la producción, ¿no? Por otro lado, dentro de los materiales impresos, gráficos, como guías de trabajo, ha ocupado un lugar muy importante también las propuestas que han bajado de las propias programas estatales, ¿no es cierto? El programa Seguimos Educando, Seguir Educando, que ha acercado mucho material que también se lo ve reflejado en las propuestas de los jardines. Y las profes de expresión corporal, los profes de música, los profes de educación física, bueno, han acercado propuestas y le han puesto muchísimo ellos mismos el cuerpo a esas propuestas para mostrárselas a los chicos.
Y una de las imágenes que proliferan, ya sabemos, en redes sociales, es la de los chicos viendo en la computadora, por ejemplo, alguien fotografió de costado, al niño cantando las canciones frente a su profesor de música, o haciendo las actividades con movimientos que le propone su profe de educación física o de expresión corporal. En cuanto a esta forma de socialización más horizontal, que decía, de recuperar la relación con ese mundito más pequeño, que es el mundo de mis compañeros, el mundo de la sala, la cartelera ocupa algún tipo de lugar, algún tipo de espacio en los blogs, en las páginas o en los envíos o en los Padlets, y entonces la propuesta que la profe hizo tiene como respuesta las producciones de los alumnos y de las alumnas, y después esto se muestra y se socializa. Y este es otro de los gestos, es otra de las maniobras, de las estrategias que uno puede ver como cuestiones recurrentes. Me llamó la atención, me pareció interesante, una maestra de un jardín de Buenos Aires que hablaba, por ejemplo, del secretario de video. Había inventado la categoría secretario de video, y esto significaba que cuando ella proponía un juego, en vez de mostrarlo solamente ella, el juego, y proponerles a los chicos que lo hagan, en el video que ella armaba para mostrarlo, le pedía antes a algún o alguna integrante de la sala que lo mostrara también y le mandara el video. Entonces ella lo integraba. Y me pareció interesante mirar este tipo de cosas como un gesto de reinventar algunos roles escolares, ¿no? Estas fotos obviamente yo las había sacado antes de la pandemia. En algún jardín la maestra había hecho una lista de los secretarios y de las locomotoras, puestos, cargos, roles que los chicos demandaban y en los que se turnaban, entonces había aprovechado ese interés para armar un registro de cuántas veces cada uno había ocupado esos lugares. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a una niña que se ocupa cada semana de mostrar el clima, y lo hace de maneras interesantes y creativas, ¿no? Los jardines además están funcionando como una caja de resonancia, como una caja de amplificación también de la voz de las nenas y de los nenes. Se le está pudiendo dar voz a lo que los chicos sienten, a lo que a los chicos les pasa. Aquí vemos, por ejemplo, a esta niña que canta fuera COVID, y también vemos a estas otras niñas de distintas edades que han hecho un cartel en el cual dicen que extrañan sus plazas y que quieren volver a sus plazas. Esto fue en el momento en el que, esto es de la ciudad de Buenos Aires, donde las primeras semanas fueron de encierro absoluto y donde las plazas estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Y aún hoy, aunque están abiertas, también hay quien piensa que es insensato que estén abiertas y no va a las plazas o a los cafés o a las peluquerías. Entonces esta limitación es expresada por los chicos, y bueno, el jardín también es un espacio en el cual pueden darle algo de lugar a que ellos expresen lo que les pasa con estas cosas, ¿no? Otro de los gestos, de las formas de organizar la tarea ha tenido que ver con la búsqueda de ciertas metáforas, desde lo literario, desde cierta imaginería, para reunir las propuestas. En un jardín, por ejemplo, todo tuvo que ver durante algunas semanas con los barcos. Entonces eran barquitos los que pasaban de video en video, de profe en profe. En otro plantearon un viaje espacial, y entonces era la metáfora del viaje al planeta COVID o algo por el estilo. Era una escuela de Santa Fe, de Sauce Viejo. En fin, distintas imágenes que reúnen a su alrededor propuestas que de ese modo se ven articuladas o se ven de alguna manera reunidas alrededor de una imagen, ¿no? Y en ese sentido, la continuidad de las propuestas es otro de los desafíos desde el punto de vista didáctico. Trabajar con unidades didácticas, trabajar con proyectos, trabajar con secuencias, siempre se cayó de maduro en las salas presenciales, pero ahora tal vez es un poco más difícil darle continuidad a las propuestas, y por lo que he podido indagar, la estructura por excelencia que está funcionando es la de la secuencia didáctica, actividades enlazadas entre sí con algún criterio, pero también hay mucho proyecto pedagógico, por lo menos de continuidad de ciertas temáticas, de rodear un mismo tema desde distintos lugares y con distintas propuestas y ángulos, pincelándolo desde distintas posiciones. Voy concluyendo
con 3 tensiones, o con 3 dilemas, o con 3 cuestiones de orden más conceptual, ya corriéndome un poco de este raconto, de esta enumeración de ejemplos. El primero tiene que ver con el lugar de las familias. De alguna manera, el dilema que expresan estas imágenes es pensar que nosotros podemos a la familia pedirle que haga esto, y que la familia ejecute lo que nosotros pensamos, como si fuera que la manejamos a control remoto, o en el otro extremo, la posibilidad de construir juntos, de pensar juntos, de ver cuáles son las posibilidades de esa familia, no solo los materiales que tienen a mano, aunque también, digo, cuando nosotros enseñamos, también enseñamos no solo fijándonos cuál es el contenido que hay que transmitir, cuáles son los recursos disponibles, sino también fijándonos qué nos pasa a nosotros con aquello que enseñamos. ¿Quiénes somos nosotros al enseñar? Porque no enseñamos cosas, enseñamos nuestra relación con las cosas. Entonces, planificar la enseñanza no es solo poner los contenidos en orden, sino que también regresar un poco sobre ese vínculo que tenemos con las cosas que enseñamos para poder enseñarlas de una manera sensible, narrativa. Entonces, pedirle a las familias que ejecuten, que hagan, que realicen ciertas propuestas, yo creo que también debería parecerse más al lápiz que al control remoto, porque tiene que ver con pedirles también que piensen en el sentido más profundo de lo que están haciendo y que lo pongan en relación con su propia relación con ese concepto. Obviamente uno no se hace maestro porque la maestra le mande una serie de sugerencias o de indicaciones, pero en este momento, en esta alianza tan indispensable que tenemos con las familias y que pasaron a ocupar un lugar, digamos, tan absolutamente ineludible, que no sé si es deseable, porque ya lo dije antes, el jardín es el lugar en el que los chicos por un rato se van de la casa y en el cual por un rato se deshijan. No es que dejen de ser hijos, por supuesto, pero cumplen un rol diferente en el jardín, ocupan una posición diferente y eso está muy bien, eso es muy sano. Es esa suspensión, es esa profanación que produce la escuela, de la que hablan, por ejemplo, Martin Simmons y Jean Magellan en Defensa de la Escuela, este libro tan bonito que nos ha hecho pensar tanto. Entonces, bueno, en ese sentido, ya que en este momento las cosas son así, la propuesta es pensar más una escritura compartida de ese guión enseñante que procurar la idea de un manejo a control remoto, ¿no? La segunda de estas 3 tensiones tiene que ver con construir desde el jardín una presencia que yo diría cuidada, dedicada y singular. Cuidada en el sentido de que es una presencia atenta, la de la maestra. La maestra es curadora de una experiencia, la maestra se muestra como hospitalaria. Lo que la maestra le manda a la familia para hacer con los chicos es algo que está bien pensado. Es algo que está pensado con cuidado. Y por eso la presencia de la maestra a través de sus propuestas es una presencia cuidada, ¿sí? Digo también dedicada, porque nosotros, los educadores, nos dedicamos a educar. Es aquello que hacemos, es aquello que amamos hacer en la vida, nos gusta eso, con eso nos sentimos cómodos, con eso nos sentimos tranquilos. Si no, mírenme a mí, que al comienzo necesité decir algo sobre esta coyuntura política, pero al decirlo no me sentía cómodo. Y ahora que estoy hablando de lo que me gusta, estoy como pez en el agua, ¿no es cierto? Nos dedicamos a esto, entonces no reenviamos material a lo pavote, que es lo que invitan a hacer las redes sociales. Cualquiera que esté en un grupo de WhatsApp sabe que en un grupo de WhatsApp las cosas se reenvían sin pensar, el que las reenvía probablemente ni siquiera las miró muchas veces, por eso no sé si llegan a leer chiquito ahí, dice video que nadie pidió, ni siquiera miró antes de reenviar, video reenviado a lo pavote, no importa quién soy. Lo contrario de eso es la idea de una carta, ¿sí? Ahí aparece lo singular, ¿no? Una carta es algo que un sujeto le hace llegar a otro sujeto y solamente a él. Y solamente a él. Las pantallas no están habitualmente acostumbradas a ser soporte de este tipo de mensajes singulares. Las pantallas están más habituadas a ser el escenario de asomarse a cosas públicas, de asomarse a cosas que son para cualquiera. Uno googlea, uno youtubea y uno encuentra ahí materiales que están a disposición de cualquiera. En cambio, los envíos que se hacen desde el jardín no son para cualquiera, son para ese grupo, son para esa niña, son para ese niño que los está esperando. Y la carta también representa cierto proyecto de continuidad, ¿no? Porque en el intercambio epistolar hay una apuesta a la continuidad.
Uno manda una carta y después el otro la responde, y ese ida y vuelta se sostiene en el tiempo y deja una huella. Tal vez esa huella también es parte de esa documentación de la que hablaba antes Delia. Por último, pienso que uno de los desafíos que tenemos al habitar el espacio virtual es batallar en contra del sesgo mercantilizado de ese espacio. Los chicos habitualmente en esas pantallas encuentran cosas como Peppa Pig, digamos, es decir, encuentran materiales que están elaborados con criterios puramente comerciales, que contienen estereotipos sexistas, estereotipos racistas, que son clasocéntricos, que tienen absolutamente todos los elementos que en los jardines no queremos. En cambio, esas mismas pantallas de pronto se convierten en vehículos de una conversación amorosa en la cual se presenta un mundo cuidado, un mundo dedicado, un mundo singular, y creo que el desafío también entonces es de desmanchar un poco el espacio de las pantallas, de ese apuro, de ese tedio, de esa impaciencia, de ese banner lleno de propagandas que siempre tiene alrededor, y convertirlo, aunque sea por este tiempo, hasta que por fin podamos volver a vernos y abrazarnos, porque un jardín sin ronda, porque un jardín sin upa cuando llora, porque un jardín sin darnos la mano, porque un jardín sin subirnos juntos al tobogán y esperarnos del otro lado, porque un jardín sin compartir la merienda, no termina de ser de todo un jardín, pero es lo que nos toca ahora, y poder ser lo más jardín posible, de una manera positiva, de una manera entusiasta, de una manera comprometida, creo que a lo mejor es el gran desafío. Finalizo con una referencia a este librito en el que he trabajado durante los últimos 2 años, quemándome las pestañas, que con enorme alegría estoy mostrando por primera vez la que todavía ni siquiera sé si definieron que esta va a ser la tapa, pero en eso estamos. Así que ahí en la gente de Novedades Educativas está cocinando estas letritas que me he tomado el trabajo de escribir en los últimos tiempos, así que finalizo mostrando la cara de este nuevo libro que se viene. Bueno, dicho esto, simplemente agradezco de nuevo la invitación, la atención, el espacio, y bueno, y seguimos. Bueno.